bajo el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es un espacio destinado para la bendición eterna de tu vida y para que se cumpla en ti el propósito eterno de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Hola, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla tu hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión quiero compartir contigo una porción de la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, eso es divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos engañemos, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el fruto de la comunión íntima con el Espíritu de Dios, de andar en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si tenemos vida por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu, es decir, vivamos conforme al Espíritu. Perfecto. Mis amados, tenemos aquí una porción bíblica bastante interesante, dirigida al pueblo de Dios. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de las iglesias de la región de Galacia y comienza diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Aquí aparece Espíritu con E mayúscula. Hay Biblias que para distinguir el Espíritu Santo de cualquier otro espíritu, del espíritu que está en el ser humano, es decir, todo ser humano tiene un espíritu, el espíritu humano. Los demonios son espíritus, los ángeles son espíritus. Para distinguir el Espíritu Santo de cualquier otro espíritu, colocan una E mayúscula a la palabra espíritu. Entonces, aquí se está hablando del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Solamente los hijos de Dios. La Biblia dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo no es de Él. Cuando nos convertimos a Jesús y le entregamos nuestra vida, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice Efesios en su capítulo 1, en uno de sus versículos, dice: habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se está hablando a personas que tienen el Espíritu Santo. Entonces dice: andad en el Espíritu. Cuando nos convertimos tenemos el Espíritu y tenemos una ayuda especial. Porque el Espíritu Santo provoca en nosotros una fortaleza y pone un deseo hacia las cosas espirituales. Pero tenemos una lucha interna, porque así como en nosotros los creyentes, los cristianos, mora el Espíritu Santo, también tenemos una carne que nos hace la guerra.
hay deseos carnales. Mis amados, el hecho de que nos convirtamos a Cristo no hace que se nos vayan los deseos carnales. Es verdad que se habla de un renacimiento, de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de que cuando nos convertimos a Cristo nacemos de nuevo en el sentido de un nacimiento espiritual, lo que se conoce como la regeneración. Somos hechos nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no se va de nosotros la naturaleza pecaminosa. Entiéndase por naturaleza pecaminosa la propensión natural del ser humano hacia el mal. Todo ser humano descendiente de Adán tiene naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva antes de pecar no tenían una naturaleza pecaminosa. Ellos eran santos y puros a plenitud. Que resulta que después de pecar adquieren una naturaleza pecaminosa, una propensión natural hacia el mal. Y esta propensión natural hacia el mal la heredamos de ellos. Todos los descendientes de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando nos convertimos a Cristo, simplemente recibimos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda. Quiero aclarar algo bien profundo e interesante. Y es que aún los no cristianos pueden hasta cierto grado hacer lo correcto. Digo hasta cierto grado porque no tienen la ayuda del Espíritu Santo. No pueden hacer lo correcto, no pueden tener la victoria que tenemos los cristianos porque no tienen el Espíritu Santo. Pero tienen un espíritu, el espíritu humano, que voy a aclarar. El espíritu humano faculta de manera nata al ser humano para tener comunión con Dios y para entender las cosas de Dios, o lo bueno y lo malo, de manera básica, lo bueno y lo malo. Vamos a aclarar esto. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Hay quienes dicen que el ser humano solamente está compuesto de espíritu, que es la misma alma, y el cuerpo, es decir, 2 partes, el ser interior y el ser exterior. No hacen diferencia entre espíritu y alma. Hay otros que entienden que el ser humano es el alma y es el todo. Pero yo creo, y muchos creemos, en la tripartición del ser humano, que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Bien, comencemos con el alma. El alma está asimismo subdividida en 3 partes: intelecto, pensamientos o raciocinio. Intelecto, 1. 2, voluntad, y 3, emociones. En el alma radica la personalidad, el yo del ser humano. Por cuanto tenemos un alma, tenemos una personalidad. El espíritu está también subdividido en 3 partes. 1, conciencia espiritual, conciencia de las cosas espirituales. 2, intuición o intuición espiritual. Y 3, comunión o devoción espiritual. Esta parte, el espíritu, quiero detenerme aquí, es lo que faculta al ser humano a tener comunión o tener interacción con las cosas espirituales. La primera de las 3 partes que componen el espíritu, la conciencia espiritual, es lo que faculta al ser humano a saber lo bueno y lo malo. Es decir, todo ser humano de manera intrínseca, de manera nata, conoce básicamente lo bueno y lo malo. Todos los seres humanos entienden lo bueno y lo malo de manera básica porque tienen un espíritu. El espíritu tiene otra parte que es la intuición espiritual, que es como una espontaneidad, una respuesta espontánea hacia las cosas espirituales, intuición espiritual. Y está la devoción o la comunión espiritual, que es la tercera parte, que esta parte nos faculta al ser humano a tener comunión o contacto, tener devoción con las cosas espirituales. Si no tuviéramos un espíritu humano, no pudiéramos tener comunión con Dios, no pudiéramos acercarnos a Dios, no pudiéramos tener relación con Dios. Entonces, mediante el espíritu humano que tenemos,
que tiene todo ser humano es que el ser humano puede tener comunión con las cosas espirituales y conciencia básica de las cosas espirituales o morales, de lo bueno y de lo malo, porque tenemos un espíritu. Lo que pasa es que el pecado eclipsa estas capacidades del espíritu, estas virtudes del espíritu. El pecado hace que el hombre se vuelva como loco y ande como sin entendimiento de lo que hace, pero en el fondo de su alma cada uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene un espíritu. Todo ser humano, quiero aclarar esto, no me refiero al Espíritu Santo que está reservado a los cristianos, a los creyentes, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, a los que le entregan su vida a Cristo. Se les da el Espíritu Santo. No, me refiero al espíritu humano que aparece en la Biblia con E minúscula. Entonces, todo ser humano conoce intrínsecamente lo bueno y lo malo. Por ejemplo, mis amados, ¿cómo ustedes creen que serán juzgados los indígenas precolombinos que no conocieron el Evangelio antes de que viniera Colón a las Américas? Y muchos otros pueblos que no recibieron la ley de Dios, la palabra de Dios, los detalles del Evangelio como los tenemos nosotros, como los conocemos nosotros. ¿Cómo serán juzgados ellos? La Biblia responde. Si usted lee en Romanos capítulo 2, que habla del justo juicio de Dios, Romanos capítulo 2, dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Dice que serán juzgados por su conciencia y sus razonamientos en el día en que Dios juzgará todas las cosas, los secretos de los hombres, a través de Jesucristo. Entonces, no van a ser juzgados por la ley, sino por la ley de su conciencia. No van a ser juzgados por la ley de Dios, sino por la ley de su conciencia. Por ejemplo, un indígena, para quedarnos en el caso de los indígenas precolombinos, un indígena le tomaba la mujer a otro. Él sabía que estaba mal. Entre ellos se sabía que estaba incorrecto tomarle la mujer al otro. Cuando un indígena entraba a un conuco y robaba, tomaba algo que él no sembró, sino que lo sembró otro que se esforzó en que esa planta creciera, y cuando alguien entraba y tomaba, hurtaba, robaba, sabían que estaba mal. Entendían que era injusto. ¿Quién les enseñó a ellos que robar está mal? Que es injusto. ¿Quién les enseñó a esos indígenas precolombinos que tomar una mujer ajena es injusto? ¿Quién les enseñó a ellos que en una lucha matar a alguien en ventaja, es decir, por detrás, sin enfrentarse en igualdad, sino por detrás, o traicionar a alguien estaba mal? ¿Quién les enseñó a ellos esas cosas que son morales? Bueno, lo que pasa es que en ellos estaba, como está en todo ser humano, un espíritu. Está el espíritu humano que tiene, repito, tres partes, está compuesto de tres partes: conciencia de las cosas espirituales, de lo bueno, de lo malo, intuición espiritual y devoción o comunión espiritual. Las cuales cosas pueden ser eclipsadas o nubladas por el pecado, pero están ahí básicamente. Por eso todo ser humano sabe lo bueno y lo malo de manera esencial, en el fondo de su alma. Bueno, tenemos el alma, ya dije las tres partes del alma, las tres partes del espíritu. Y en cuanto al cuerpo o la parte somática, también, mis amados, también se puede seccionar en tres partes. La Biblia nomina tres partes para hacer alusión al cuerpo: sangre, carne y huesos. A veces dice hueso y carne, o se mencionan dos elementos alternadamente, pero estos tres se mencionan para denotar el concepto del cuerpo humano: carne, huesos y sangre. Son tres. Entonces llama la atención que tres son las partes del ser humano en su totalidad: espíritu, alma y cuerpo. El alma subdividida en tres partes también. El espíritu subdividido en tres partes también. Y el cuerpo también podemos verlo representado en tres partes: carne, huesos y sangre. El tres. ¿Qué significa el tres? El tres es interesante porque también la Biblia nos habla de una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Mire qué interesante. Tres personas, un solo Dios, una unidad perfecta de esas tres personas. No es casualidad esto. Entonces,
el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y aquí dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu, caminar. La palabra andar es caminar, vivir, vivid de acuerdo al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el cristiano de manera especial que tiene el Espíritu Santo y que tiene la capacidad de vencer álgidamente, Dios le dice aquí, anda conforme al Espíritu de Dios. Luego dice el versículo 2, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, porque es que esta carne lo que desea es lo malo. Más abajo dice, manifiestas son las obras de la carne, es decir, que la carne tiende a todo lo que está aquí abajo. Dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne tiende a que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos insta a orar, a ayunar, amén, a ir a la iglesia, a adorar a Dios, la carne nos insta a descansar, a dormir, a ver películas, a comer. Entonces, no es que comer sea malo, ni ver películas, pero muchas veces nos está guiando el Espíritu Santo a orar, y es tiempo de orar, y la carne nos guía a otra cosa, pero también nos guía a lo negativo, al adulterio. Esta carne no se conforma con una sola mujer. Esta carne es tendiente a la ira. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, airaos pero no pequéis, como quien dice, no podrán evitar airarse, pero sí pueden evitar pecar en la ira. Entonces la carne nos incita a la ira, al pleito, a la contienda, a la hechicería, a las divisiones. Pero el Espíritu Santo nos insta a la bondad, a ayudar al prójimo, amén, a ser justos, a orar, a buscar las cosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, anden en el Espíritu, déjense guiar del Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu Santo es contrario al de la carne. Y luego dice, y estos se oponen entre sí, el Espíritu Santo y la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Si tu alma está en una disyuntiva, el alma del cristiano se encuentra en una disyuntiva: seguir las directrices del Espíritu Santo o seguir las directrices de la carne. ¿Por qué? Porque si tú sigues la directriz de tu propia alma, por eso que dice aquí, para que no hagáis lo que quisieres, tú puedes extraviarte. Tu corazón es engañoso. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice el texto bíblico. Entonces, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero el Espíritu Santo no es engañoso. Dice la palabra que si seguimos las directrices del Espíritu Santo tendremos bien, tendremos éxito. Porque Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Entonces hay gente que dice, hagamos lo que diga el corazón, como dice una canción por ahí secular. No es lo que diga tu corazón. A veces tu corazón miente, o tú estás autoengañado. El corazón es confuso, engañoso y perverso más que todas las cosas. Haz lo que te diga el Espíritu Santo. Por eso es que el creyente tiene ventaja. Ser cristiano es una gran ventaja porque tenemos el Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el corazón, hay problemas. A veces podemos dar al traste, pero otras veces no. Por eso es bueno depender del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, tienes que convertirte para que el Espíritu Santo entre a tu corazón, entre a tu vida. Y entonces el deseo del Espíritu esté latente en ti y tú puedas seguirlo, en contraposición de los deseos de la carne. Entonces, el Espíritu Santo lo tienen los creyentes y tú puedes tenerlo si crees en Cristo y te entregas a Él de todo corazón. Entonces aquí dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu Santo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, sino que tú escojas o la carne o el Espíritu, o lo malo o lo bueno, porque tu corazón no se sabe si va a dar al traste o lo correcto. Entonces el consejo
espiritual del apóstol Pablo es que te guíes del Espíritu Santo, que ahí no va a haber falla. Entonces el pasaje bíblico, este pasaje bíblico es interesantísimo porque presenta la lucha que tiene el cristiano dentro de sí entre dejarse guiar por el Espíritu Santo o dejarse guiar de los deseos de su carne, de sus pasiones, de su concupiscencia, como dice la Biblia. La Biblia llama a los deseos pecaminosos concupiscencia. Y también, como bien dijimos, se le puede llamar a esto naturaleza pecaminosa. En el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, el fruto de tú dejarte guiar del Espíritu. Cuando tú te dejas guiar del Espíritu, que en vez de tú guiarte de los deseos de la carne que te conducen al pecado o a la comodidad o a no buscar a Dios, amén. Entonces, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, que tú tienes comunión íntima con Él, no solamente que tienes el sello del Espíritu Santo, no solamente convertirte y que ya porque tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú vas a tener los frutos de los cuales te voy a hablar aquí, que están en Gálatas 5, 22 y versículo 23. No, esos frutos vienen de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Porque hay personas, quiero aclarar esto, hay cristianos que tienen el Espíritu Santo, pero no se han dejado gobernar en todas las áreas de su vida por es decir, por el Espíritu de Dios. Hay personas que tienen dones espirituales, que son usados por Dios. Yo conozco personas que realmente Dios los utiliza. El Espíritu Santo los utiliza, pero tienen problemas en ciertas áreas de sus vidas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los dones espirituales, los carismas de Dios pueden operar en un creyente y este creyente no ser perfeccionado en algunas áreas. No es lo mismo los dones del Espíritu Santo que el fruto o los frutos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que procurar primero que nuestro carácter sea perfeccionado. El fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu. Es bueno que Dios te use, pero el que Dios te use no te salva. Hay gente que se va a perder con dones espirituales, Dios utilizándolos. Cuando usted lee en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice que en aquel día, en el día del juicio, muchos van a decirle al Señor, van a preguntarle sorprendidos a Dios: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Como sorprendidos, como que ellos están siendo excluidos en aquel día. Y ellos se sorprenden de que fueron utilizados por Dios a través de dones espirituales. Y dijeron, en tu nombre, escuche bien, en tu nombre, le dicen al Señor Jesucristo, en tu nombre hicimos muchos milagros. No un solo milagro, no de vez en cuando, no, muchos milagros. Personas que fueron usadas por Dios. Pero Jesús les dirá, dice Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, pero Jesús les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, esto es muy profundo, pero sí quiero que usted entienda que hay gente que tiene el Espíritu Santo, pero no ha sido gobernada del todo por el Espíritu Santo. Déjate gobernar por el Espíritu Santo. Hay cristianos que tienen a Dios, son de Dios, pero no se han dejado gobernar por Dios. Y tienen un pinche, por decirlo así. Tienen áreas prohibidas al Espíritu de Dios, a la regeneración, a la transformación del Espíritu Santo. Pero eso es peligroso, porque esa área que tú no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, por ahí es que el diablo se puede meter o se va a meter para destruirte. Lo que tú dejes cerrado al Espíritu Santo es lo que Satanás va a llenar. Hazte de cuenta que tu corazón es como una casa grande. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, tú le abres la puerta de tu corazón al Señor. El Señor entra. Y hazte de cuenta que tu corazón es como una casa grande. Y tú le dices, Señor, apodérate de todas las habitaciones de mi corazón. Mi corazón es tuyo. Hágase de cuenta que su corazón es como una casa grande con diferentes habitaciones. Y usted le dice al Señor que se apropie de todo eso. Pero cuando el Señor está entrando y está paseándose y apoderándose de todas las habitaciones, el Espíritu Santo está operando. Encuentra una habitación que dice privado, reservada, donde no pueden... Ahí ni siquiera el Espíritu Santo puede entrar porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. El Señor no obliga al ser humano a que le sirva. El ser humano tiene libre albedrío.
Entonces tú tienes que abrirle esa puerta. Así como le abriste la puerta principal de tu corazón, también tienes que abrirle la puerta a esas habitaciones que están cerradas, que tú no has permitido que nadie las toque, que nadie penetre ahí. Te han dado consejos y tú no quieres recibir consejos. Te han hablado sobre esa actitud, sobre esa maña, que esa habitación puede ser el orgullo, puede ser la vanidad. Póngale nombre, una habitación blindada. Amén, que nadie puede penetrar ahí. Y usted se convierte a Cristo, le da libertad a que entre a su corazón, a todo su ser, pero encuentra el Espíritu Santo esa habitación que dice privado. Entonces Dios no se puede meter ahí. El Espíritu Santo no puede apoderarse de esa habitación, llenarla. Y lo que Dios no llena, el diablo lo llena. Es como una puerta abierta para Satanás. Escucha esto. Lo que tú le niegas a Dios que llene, hay alguien que está buscando llenar. Un usurpador. Una persona que no hay que invitarla, que es el diablo. Si usted no le permite a Dios que llene todo su corazón y le está impidiendo que cambie áreas de su vida, por ahí se va a meter el diablo. Y esa va a ser la ocasión de su caída. El Señor lo reprenda. Porque estamos diciendo esto para que eso no te pase, para que tú le abras a partir de ahora esa habitación al Señor y le digas: Señor, toma todo mi corazón, apodérate de toda mi vida, cúbreme por completo, bendíceme, lléname, gobiérname. Yo quiero andar en el Espíritu, que tu Espíritu Santo gobierne mi ser, no solamente que esté en mí, sino que gobierne todo lo que está en mí, todas las habitaciones. Esto es profundo, mis amados, porque yo conozco cristianos que son muy buenos cristianos en muchas cosas, pero hay unos problemas ahí que tienen que resolver. Y esas son habitaciones que están cerradas al Espíritu de Dios. Entonces, ellos tienen parte de los frutos del Espíritu, pero no tienen todos los frutos del Espíritu. Tienen buenas virtudes, muchas virtudes, pero hay defectos que tienen que entregárselo al Señor. Porque todos tenemos defectos, mis amados. Todos tenemos defectos, pero tenemos que entregárselo al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero no acaricies ese mal, no justifiques ese mal. Tienes que decirle, como el salmista del Salmo 139, en su último versículo, que dijo: examíname, oh Dios, y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sobre toda cosa guardada, también dice la Biblia, guarda tu corazón porque del mal a la vida. Tienes que decirle: Señor, líbrame de los pecados ocultos. El salmista David en el Salmo 19 dijo: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados muy ocultos que usted, por la distracción, usted no se da cuenta que usted está actuando mal. Usted cree que está actuando bien y está actuando mal. Ahorita decíamos que todo ser humano conoce básicamente lo bueno y lo malo. Pero hay cosas tan delicadas, tan profundas, que son distinguidas. Son cosas que estamos haciendo mal, que son distinguidas por el Espíritu de Dios. Usted básicamente sabe que está mal, pero se va a dar cuenta de manera más específica por el Espíritu Santo. Ahí están los pecados ocultos, los errores ocultos. Que usted cree que está bien y hasta cierto punto lo está, pero hay cosas y zorras pequeñas que pueden hacer dañar el rebaño. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que orar a Dios que examine tu corazón, porque no siempre estamos bien, no siempre tú estás en lo correcto, podemos errar, todos estamos propensos a errar, pero tenemos que velar. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. Tenemos que ser humildes, sinceros y humildes, y orarle a Dios que nos ayude por su misericordia a entender nuestros propios errores. Es profundo esto. Entonces, más el fruto del Espíritu, de la comunión con el Espíritu Santo. Aquí cuando dice el fruto del Espíritu, no es el fruto de simplemente tener el Espíritu Santo. Porque repito, todo el que se convierta a Cristo tiene que tener el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cuando dice aquí más el fruto del Espíritu, es el fruto de la comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? O los frutos del Espíritu. Porque aquí aparece en singular el fruto del Espíritu, pero se mencionan 9. Porque hay una unidad entre ellos. El
que tiene uno debe tener también los otros. Y es un solo espíritu que los produce. Mas el fruto del espíritu es amor. Dice aquí. Aquí lo dice. Amor. Analice si a usted le falta amor. Usted es cristiano. Amor, gozo, paz. Hay cristianos que no tienen paz. Hay que revisar. No están andando en el Espíritu, o no están siendo gobernados por el Espíritu, o no tienen comunión perfecta, íntima con el Espíritu Santo. Amor, gozo. Cristianos aburridos. Cristianos que no saludan con deferencia. Que cuando salen de su casa no saludan con gozo, con una sonrisa a los vecinos. Cuando llegan al trabajo, llegan como si no vieran a nadie. Tienen que saludar. Refleje el gozo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce gozo, pero los que tienen comunión íntima con Él. Por eso dice aquí, más el fruto del Espíritu, el fruto de andar en el Espíritu, de ser gobernado por el Espíritu, es amor. Tú vas a tener amor, vas a de ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es dominio propio. Templanza es dominio propio. Estas virtudes van a aflorar cuando tú mueras a los deseos de la carne y andes de acuerdo al Espíritu Santo y te dejes gobernar por el Espíritu Santo. No solamente que Dios te use, porque tú estás orando para que Dios te use para libertar a otros y para ayudar a otros, pero tú tienes que libertarte a ti mismo. Es decir, tú tienes que permitir, es la palabra, que Dios te liberte a ti. Libertado para libertar, bendecido para bendecir, sanado para sanar. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Viga es un tronco, es un pedazo de paja grande. Entonces primero Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Usted se imagina? Usted que no puede ver bien con un pedazo de madera en su ojo, diciéndole, ven, déjame ayudarte a sacar esa paja que veo en tu ojo. Saca primero la tuya, que a veces no es una paja, no es un tronco. Y así tú vas a tener capacidad y respaldo de Dios para ayudar a otros. Examinémonos a nosotros mismos, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Recuérdate, ora para que Dios te use, sí. Que Dios te use en sanidad, en milagros, en consejería, para ayudar a otros. Pero ora primero para que tu corazón sea sanado. Ora primero para que tú tengas el fruto del Espíritu Santo. Que el carácter tuyo sea transformado. Que tú des ejemplo de cristiano. Como dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Los hijos de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano está para alumbrar. Amén. El cristiano está para bendecir, para condimentar, para dar sabor al mundo. Estamos para influir positivamente, pero tenemos que andar en el Espíritu, no dar mal testimonio, demostrar que Jesucristo cambia, que el Espíritu Santo gobierna nuestro ser. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue diciendo, pero los que son de Cristo, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si decimos que tenemos vida por el Espíritu Santo, si decimos que mora en nosotros, andemos también por el Espíritu. Si tú dices que vive por el Espíritu, anda de acuerdo a Él. Déjate gobernar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo sea tu Señor y vas a tener éxito. Vas a tener éxito, la vida eterna y la bendición completa de Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.